Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos, todo salió bien, sonido bien, mi cámara funciona perfecto. Hola, Justiniano. Esperen que me voy a poner las lentes, yo haciéndome la coqueta me pongo las lentes y no puedo ver nada. Hola, ¿cómo les va? Antes de empezar les voy a aclarar algo muy gracioso que me comentó alguien en mis redes. Y dice, no es mi marido. Acá se ve que en algunos programas salió esta foto. Bueno, no se ve muy bien. Ahí está, ahí se ve un poquitín mejor. Y me preguntaban si la foto que yo tenía acá atrás era de mi marido. No es mi marido. Ese es Eduard Bach. ¿Sí? Que a veces cuando yo daba las clases presenciales, lo ponía, se lo presentaba a las chicas. Bueno, vamos a empezar a estudiar con este señor. Este es el famoso Eduard Bach, bueno, todo el mundo lo conoce. No hay muchas fotos de él, si bien yo tengo unas cuantas inéditas, pero bueno, siempre muestro. Entonces siempre lo tengo con mis flores, ¿no? Como, entonces me preguntado, ¿es tu marido? No, digo, la próxima lo voy a mostrar y voy a decir quién es. Hola Sandra, ahí Marta me manda un link que obviamente no puedo abrir ahora. Bueno, como había dicho la vez anterior, en realidad siempre estoy en falta con ustedes. Íbamos a hablar del síndrome de Peter Pan, pero de verdad que tuve en mis 18 años y también en este último periodo tuve muchas personas con ataques de pánico. E incluso en el programa anterior alguien me había preguntado también qué flores eran para los ataques de pánico y dije que lo iba a desarrollar. En realidad me pareció como más urgente, digamos, tocar más este tema de pánico. Si hay tiempo, aunque sea, vamos a empezar con el síndrome de Peter Pan después. Pero quiero tocar un poquito el tema de los ataques de pánico. Porque si bien ya existían, ahora con esto del encierro es como que gente que nunca lo había tenido, ahora lo tiene y no sabe qué es. Yo he tenido varios testimonios de pacientes míos y ojalá alguno se anime a dar testimonio acá de cómo superó los ataques de pánico, como también las fobias, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Pero en realidad en los ataques de pánico yo traté de hacer un breve resumen de lo que mis propios pacientes me lo han dicho y que supongo que todos los que han tenido ataques de pánico sienten lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, me decían, la primera vez que te pasa, un chico que le había agarrado, este chico era guardavidas, y aparentemente siempre es de buenas a primeras. En realidad no, hay un factor, ¿sí? Por lo que se nos dispara el pánico. Hola, buenas tardes, Estela. Pero este chico, particularmente, miren el problema que tenía. Él era guardavidas y de golpe le agarró pánico, pero pánico, terror de entrar al agua, que después se acrecentó con otras cosas más. Y así tuve varios. La chica que hizo testimonio en el programa anterior, la hija de ella yo la atendí porque también era un miedo terrorífico a los perros. Que eso fue más fobia que pánico. Pero bueno, ¿qué dicen los que tienen ataques de pánico? Dice, la primera vez que te pasa es muy feo, porque no sabes qué es lo que te pasa y no sabes manejarlo. O sea, hasta que te lo diagnostican, tenés sensaciones horribles que no podés manejar, es como que el cuerpo te maneja, ¿no? Otro chico me decía, cuando voy a dar un examen, por ejemplo, empiezo a temblar, me agarra taquicardia, no veo bien, creo que me voy a desmayar, me falta el aire. Estas son las cosas que suelen decir. Otro paciente me decía que no podía ingerir líquidos, de buenas a primeras no pudo ingerir líquidos, sentía que se ahogaba, que nada le pasaba por la garganta. Después, así empezó, con esa característica, pero después no podía ir a casa de amigos porque se imaginaba que iba a estar en un lugar cerrado y eso le provocaba sudor, taquicardia,
hasta veía mal, se le nublaba la vista, se mareaba. Sensaciones muy feas, que a nivel social obviamente no te dejan manejarte bien. Otro dice, empecé a dar excusas, fíjense, y esto es muy común, me lo han dicho muchos, empecé a dar excusas para no reunirme con nadie. El solo hecho de pensarlo, de que me iba a reunir, así fuera con mi mejor amigo, ya se me quitaba el aire. Hola, hola a todos los que están entrando. Tal cual pasa eso. Dice Vicky, habrás tenido ataques de pánico, ojalá que los hayas superado. Se puede compartir, dice Patricia Tolosa. Si se puede compartir que el programa, supongo que sí, entrando al link del programa. Supongo a eso te referís, Patricia, no sé. Bueno, otra persona también con ataques de pánico me decía, si salía con mi pareja debía estar en un lugar al aire libre. Dejé de ir al cine, dejé de tomar taxi, dejé de tomar colectivo, no podía ir a un restaurante, no podía ir a un café, no toleraba un lugar con gente en un espacio cerrado. Que obviamente después todo lo que les pasaba, o sea, esto de sentirse mal, de que les falte el aire, de que creían que se iba a desmayar, todo esto, sí. Ay, no sé, Mateo, cómo podemos hacer. Hay una chica que dice si se puede compartir el programa. No sé cómo sería. Tienen que entrar al link de acá. Liliana dice, hola a todos, sí, tuve eso y es muy feo, sí, no la pasan bien. Patricia dice, a mí también me pasa. Patricia, decirle, a ver, se me ocurre, desde el no saber mucho de tecnología, justo me preguntas a mí que no sé cómo, pero supongo que si entras, pones Quinta Dimensión, Claudio María Domínguez, ves el vivo y entras. Si lo querés compartir, decirle que ponga eso en YouTube. Bueno, volviendo a esto, los ataques de pánico, sí, realmente no la pasan bien porque es como que dejan de salir, o sea, cada vez se encierran más y más y más, porque ahora es más común el ataque de pánico, o por lo menos se escucha más, no sufre de ataques de pánico, por eso no sale. Pero se escucha más ahora con la pandemia. Yo he tenido pacientes hace 4 años, 5 años, 6 que estaban con ataques de pánico y no se sabía mucho lo que era, no lo diagnosticaban y no la pasan bien para nada porque cada vez ese no poder salir, ese no poder sociabilizar, porque todo empieza más o menos igual, o sea, de repente alguien que nunca le pasó esto sale y de golpe una chica me decía esto, ¿no? Me dice, y de golpe sentí que tenía que volverme a mi casa rápido, pero estaba yendo para el trabajo. Y necesitaba llegar a mi casa porque mi casa era la seguridad. Pero esa misma chica, y estoy hablando de un caso que yo tuve hace más de 7 años, esa misma chica, como nadie se daba cuenta qué es lo que le pasaba, y no estaba diagnosticada con nada, para cuando yo la tuve que atender, esa chica no solo no salía de la casa, sino que cuando yo la fui a ver no salía de su habitación. O sea, fue tan grande el encerrarse, el encerrarse, el encerrarse, el encerrarse, que cada vez era, ni la casa le parecía un lugar seguro. El único lugar seguro era su habitación. Realmente estaba, claro, es que habían pasado meses y meses, y la familia obviamente le decía, ay, pero mira, o sea, como desacreditando los síntomas, ¿no? Como si estás exagerando. Esta es una cosa que normalmente se le dice a las personas que tienen ataques de pánico, ¿no? Yo siempre los que he tenido les dije, pero díganle, compartan con la gente que tienen ataques de pánico para que también los entiendan y no los fuercen a hacer algo que ustedes no quieren hasta que obviamente se equilibre la situación. Pero lo que pasa es que muchos me decían, es que por ejemplo, hubo un caso que me decía, mi papá sabe, no vivía con el padre, mi papá sabe que tengo ataques de pánico. Le expliqué de qué se trataban los ataques de pánico. Y a la semana me estaba invitando a ir a un asado a la casa de él. O sea, me dice, no entendió nada. No, la verdad que no entendió nada. Es como que lo minimizan, ¿sí? No puede ser que esté sufriendo tanto por esto. O muchas veces les dicen a los que tienen ataques de pánico,
Si le pones onda, ponele onda, deja de pensar esas pavadas, ponele onda. El que tiene ataques de pánico, lo que más quiere es que le saquen todo ese rollo de la cabeza, ese pensamiento obsesivo. No le digan ponele onda porque escapa a la persona no quiere estar en esa situación. O sea, no la pasa bien. Entonces no es cuestión de onda, es cuestión de que alguien le explique técnicas que después se las voy a dar, algunos tips que por ahí sirven para cuando están frente a esas circunstancias. Hay muchísimas preguntas. Acá Julieta dice, sí, está desde YouTube, que toquen la opción compartir y seleccionen dónde compartirlo, o también aparece para copiar enlace. Ah, gracias, Julieta. Julieta le está contestando a Patricia que estaba preguntando cómo estar. Gracias, Julieta. Abajo dice, Andrea, cistitis y flores de Bach. ¿Es una infección de la vejiga o las vías urinarias infecciosas? Aguda significa que la infección comienza de manera súbita, causa la cistitis, Bueno, igual, gracias por el aporte, Andrea, pero no estábamos hablando de cistitis, estamos hablando de ataques de pánico. La mayoría de las veces el cuerpo puede deshacerse de esas bacterias. Cuando, bueno, y ahí quedó. En realidad estamos hablando de los ataques de pánico, Andrea. Esto es así. Porque me está pasando. Ah, por eso me estás consultando. Espera, después vamos a retomar esto que me estás explicando porque me saca totalmente del tema y siempre me hacen preguntas que me sacan del tema que quiero tocar. Claudia, a ese número de WhatsApp nos podemos comunicar con vos. Sí, el que pasa por acá abajo donde yo estoy hablando. Patricia dice muchas gracias. Gladys dice, buenas tardes, hace 11 años tuve ataques de fobia, no podía salir al jardín de mi casa, tenía miedo a todo. Por suerte es pasado. Bueno, Gladys, mirá. Fobia y ataques de pánico no es lo mismo. Fobias y ataques de pánico no es lo mismo. Espero acordarme, después que desarrolle esto, les voy a explicar cuál es la diferencia entre lo que es fobia y lo que es ataques de pánico. Pero bueno, volviendo a esto, les decía, la gente no lo pasa bien. Andrea dice, pero yo estoy también con ataques de pánico. Bueno, déjenme desarrollar el tema. Es así. En realidad, ¿qué es lo que pasa? A ver, la adrenalina es una especie, no es una especie, es una hormona que segrega mucha cantidad en el torrente sanguíneo, ¿sí? Cuando estamos frente a algo que nos puede generar miedo o nos paraliza, imprevisto, algo que no sabemos cómo manejar la situación, que nos ponemos en alerta, ¿sí? El cuerpo automáticamente genera un montón de adrenalina en el torrente sanguíneo. Cuando uno está frente a una amenaza de lo que sea, no sé, supongamos, vemos un robo, o no sé, estamos amenazados, ¿sí? Normalmente el ser humano tiende a huir de esas situaciones. Pero hay gente que no. Hay gente que se paraliza. Ese exceso de adrenalina es como que nos dice, salí de ahí, ¿no? Viene un peligro inminente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese exceso de adrenalina que no lo podemos manejar? Sale. El que le agarra ataque de pánico, le agarra esto, sudoración, taquicardia, siente que se ahoga, siente que tiene que ir a un lugar seguro, por eso muchas veces quiere volver a la casa o no salir de la casa, porque la casa es el lugar seguro. Entonces, ese exceso de adrenalina que nosotros no podemos manejar, fíjense qué coincidente que va a alojarse o está siempre encima de los riñones, ¿no? Los riñones, desde la biodecodificación, desde, bueno, el significado de lo emocional y demás, los riñones son los miedos. Los riñones son los miedos. Los miedos, ¿en dónde están alojados? En el cuerpo, en los riñones. Justamente un exceso de adrenalina encima de los riñones lo que nos está generando es miedo. Ahora, después la reacción que tenemos es otra, pero nos genera mucho miedo. Más adrenalina, más miedo, ¿sí? Entonces, los que tienen ataques de pánico, ese exceso de adrenalina es como que te ahoga. Entonces, te pasa una vez, no entendés qué te pasa. Normalmente las personas creen que es casualidad y lo dejan pasar. Ay, no sabes qué mal me sentí, fui a tal lugar, me sentí re mal, me descompensé, no sé qué me pasó, sentí que me ahogaba, tuve que salir de ese lugar.
Y por ahí lo toman como algo circunstancial hasta que les pasa una segunda vez y una tercera. Y normalmente la gente, y está bien que lo hagan, la gente normalmente va al médico cuando le pasa eso, porque por ahí hay algo que nos está funcionando mal, ¿no? Por ahí me está fallando el corazón, por ahí me está fallando la cabeza, por ahí tengo un problema pulmonar, por eso me ahogaba, por ahí tengo un problema de visión, por eso de golpe se me nubló la vista, o un problema de presión, no de depresión, depresión, me bajó la presión, por eso me mareé. Entonces vas y te haces un chequeo. Te haces todos los chequeos y el médico te dice que está todo bien. Ahí te empieza a agarrar el ataque porque no decís, entonces, ¿cómo que está todo bien? Pero a mí me pasa esto. Bueno, hoy es más común que digan esto puede ser ataques de pánico. Porque los ataques de pánico muchas veces, o la mayoría, son generados por mucho estrés. ¿Sí? El estrés hace que nos pongamos sumamente ansiosos. Fíjense que cuando hay un exceso de adrenalina hay un exceso de ansiedad, porque estamos frente a algo que nos está amenazando, digamos. Entonces, un exceso de ansiedad, que es la característica que tienen los ataques de pánico, nos genera todo esto después. Cuando uno está con mucho estrés, la ansiedad está presente, como que van de la mano. La ansiedad y la depresión. Acá sí hablo de la depresión. Porque el que tiene ataques de pánico muchas veces está como muy ansioso, está así como acelerado, y si la viene peleando mucho con los ataques de pánico y no los puede resolver, se deprime. Porque no sabe cómo manejar esa situación. Y obviamente hay casos muy extremos en que tienen que ser medicados, por lo menos hasta que salga de ese estado extremo, ¿sí? Porque por ahí se dejó pasar, como la chica que tuve que atender, que estaba dentro de una habitación. Esa chica, está bien, fue hace muchos años y de esto no se hablaba mucho, pero nadie la había medicado, hacía meses que le venía pasando eso. O sea, ya para cuando yo la vi estaba requete mal. Igual salió. A ver, lo que quiero que les quede claro, de los ataques de pánico se sale. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el factor o el disparador emocional. Siempre hay un momento, un principio. No nacemos con ataques de pánico. En algún momento se nos disparó el ataque de pánico. ¿Qué nos pasó un poquito antes? Hubo un caso de un chico, me acuerdo, que ahí ya tendría que ser una cuestión, y no me meto en ese terreno porque desconozco, que a él le agarraron ataques de pánico después de una operación, y él asume que era consecuencia de alguno de los remedios que le habían puesto antes de operarlo, que le generó un exceso de adrenalina después, y por eso entró en un ataque de pánico, que no había tenido nunca. Y como él más o menos sabía de medicina, dijo, es a lo único que lo asocio. Después ya se traumó porque tuvo esos primeros ataques de pánico y no sabía qué era. Pero sí se acordó que fue después de esa operación. Y empezó a investigar la medicación que le habían dado, y había una que podía producir exceso de adrenalina, y lo que producía, por ende, era un exceso de ansiedad, y por eso tuvo los ataques de pánico. ¿Qué dice? Pero yo estoy con ataques de pánico, dice Andrea, que había hablado antes por allá arriba. ¿Sí? Pero yo estoy con ataques de pánico, yo hace 27 años que estoy con eso. Patricia Tolosa, hace 27 años que estás con ataques de pánico. Nunca escuché una cosa igual, pero que nadie te haya medicado, que no hayas hecho terapia. 27, no sé cuántos años tenés, Patricia, pero 27 años de tu vida con ataques de pánico. Claro, sí, vos me habías hablado antes. No quiero confundirme los casos de los que están hablando arriba. No, bueno, está bien, sí, no digo que no te crea. Digo, se puede arreglar con terapia, hay que encontrar cuál es el disparador. Que después, ahora yo les voy a decir algún par de tips para poder paliar todo esto que sienten, ¿no? Cuando tienen ataques de pánico. Pero 27 años, se me ocurre de tu vida limitándote.
Porque al final te has acostumbrado a estar con ataques de pánico y no es cómodo porque hay tantas cosas que no te permite hacer un ataque de pánico. Y fobias, decís. Ah, bueno, acá les voy a hablar de cuál es la diferencia entre las dos. Si bien tienen características similares el ataque de pánico con las fobias en cuanto a que sudas, que te agarra taquicardia, que te pones nervioso y demás, que te paraliza, la diferencia que hay entre un ataque de pánico y una fobia es que tomo Rivotril, y la mayoría, pero no sé, o sea, a ver, con medicación lo que se hace es bajar los niveles de ansiedad. Entonces vas a andar bárbaro porque bajas los niveles de ansiedad, pero donde dejas de tomar eso, volvés a lo mismo y no estás solucionando el problema. Mejor es encontrar cuál es el disparador, Patricia. ¿Cuál fue el disparador emocional? Claro, si hace 27 años que sufrí, habría que ver qué pasó. Tenés 60, o sea, casi la mitad de tu vida. No. La verdad que lo mejor que puedes hacer es hacer terapia para descubrir cuál es el origen y empezar a combatirlo desde ahí y de a poco poder dejar el Rivotril, que espero que no sea hace 27 años que estás tomando Rivotril. Bueno, volviendo a esto. A ver, ¿cómo les explico esto de las fobias? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos lo que se llama, o utilizamos, mejor dicho, lo que se llama mecanismos de defensa de la psiquis. Nuestro inconsciente utiliza lo que necesitemos, cualquier mecanismo de defensa, ¿sí? Hay muchísimos. Cualquier mecanismo de defensa para situaciones en que vemos que nos van a abordar esas situaciones y no las podemos manejar. Porque nos producen dolor, porque nos puede producir angustia, porque nos puede producir tristeza, enojo, lo que sea. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, nuestro inconsciente no nos pide permiso, esto es inconsciente, lo maneja para equilibrar nuestras emociones, utiliza cualquiera de los mecanismos de defensa, que así se llaman, para poder soportar esa situación. ¿A qué viene acá los mecanismos de defensa? Bueno, que uno de los mecanismos de defensa que utiliza las fobias para poder soportarlo es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. ¿Cómo funciona? Las fobias, fíjense que la mayoría de las fobias desplaza el problema real, que es el que hay que descubrir. ¿Por qué le tenés fobia a las serpientes, por ejemplo? Porque nadie nace teniéndole miedo o fobia a algo. Las fobias son miedos irracionales. Entonces, cuando alguien viene y me dice, yo tengo fobia, supongamos que a las serpientes, más allá de que lo que voy a trabajar es ese miedo a las serpientes, ese miedo irracional primero, después vamos a hablar de dónde viene, pero primero tengo que bajar esa ansiedad, ese exceso de ansiedad que tiene, después descubro cuál es la fobia y la trabajamos en terapia. Pero la fobia, ¿qué es lo que hace? El miedo lo tiene siempre afuera. Es miedo a un animal, miedo a un objeto. El miedo mío, terrorífico, que me paraliza, que me hace sudar, que me hace dar taquicardia, que son los mismos síntomas que el pánico, pero lo estoy poniendo afuera. Le tengo miedo a los gatos, le tengo miedo a los perros, lo estoy poniendo afuera de mí. Por lo cual, en una fobia, yo sé que si me voy de ese elemento, si me retiro del elemento al que le tengo fobia, todos los síntomas desaparecen. Los miedos, la taquicardia, desaparece. Sé que me puedo retirar del objeto en donde puse una problemática. Les voy a dar un ejemplo muy loco que me tocó hace mucho. No es el más común de las fobias, pero para que entiendan cómo obra a veces la cabeza, ¿no? Nuestra. Y no es porque estemos locos, o sea, es nuestro inconsciente que trata de mantenernos en equilibrio. Entonces utiliza mecanismos de defensa. El de desplazamiento, que es este que yo les digo, que se utiliza mucho para las fobias, también para otras cosas, pero las fobias lo utiliza. Una chica que tenía fobia a los botones. A los botones.
botones, los botones de la camisa, los botones que conocemos todos. Bueno, nos llevó casi año y medio ver de dónde venía la cosa. ¿Por qué? Había sido una situación, fíjese cómo desplazamos una situación que nos genera miedo, terror, que vimos, y no aceptamos poner ese miedo o ese enojo sobre esta persona y vuelco eso en otro lugar. Desplazo lo que yo vi en otro lugar. Esta chica había visto cuando era muy chiquita, por eso se acuerda la altura de su visión, a sus padres discutir, que nunca los había escuchado discutir, al papá gritar a la madre. Le llamó mucho la atención, era muy chiquita, y entró a la cocina, y en ese momento, ver al padre en una situación, el papá que era bueno, que era esto, que era aquello, claro, verlo así, como gritándole a la madre, al ser tan chiquita, vaya a saber qué se imaginó ella, se aterró, no podía intervenir porque era chiquita, pero cuando entró y vio la situación, desde su altura, ella lo que vio fue los botones de la camisa del papá. Entonces lo que hizo fue desplazar ese miedo terrorífico, lo desplazó en los botones. Cuando entendimos eso, se fue la fobia. Había puesto un miedo, algo que la paralizó, un montón de sentimientos, odio y miedo. Papá, le estás gritando a mi mamá, toda esta cosa, en la figura del padre, que ella lo adoraba. Entonces, claro, lo necesitó desplazar, no podía aceptar eso y lo desplazó en los botones. No son las fobias más comunes estas, obviamente, pero todas las fobias tienen un origen. Y es lo que hay que descubrir. Y se pueden sacar cuando vemos cuál es el origen. ¿Sí? Están pasando un montón de preguntas. A ver, espera un poquito. Patricia dice, sí, todo eso me agarra. Bueno, Estela Cores dice, tuve ataques de pánico hace unos años por una situación muy estresante. Es espantoso, pero gracias a Dios pude superarlo, obviamente con ayuda. Sí, porque es que tienen que buscar ayuda profesional. Cuando a ustedes les agarra ataques de pánico, tienen que buscar fobias. La gente está muy acostumbrada a convivir con las fobias. No es necesario, porque es una incomodidad vivir con fobias. Es algo que te limita. Entonces, las fobias o el ataque de pánico te limita a hacer un montón de cosas. Entonces, porque yo les decía esto, pero ahora voy a seguir contestando esto, pero quiero hacer la diferencia entre lo que es fobia y lo que son ataques de pánico. Las fobias es esto, yo pongo mi miedo y mi terror afuera. Si yo me corro del animal, del objeto donde yo puse la fobia, si yo me puedo correr, se me va el miedo y todo lo demás. En cambio, el ataque de pánico lo siento adentro mío, no lo puedo sacar. El ataque de pánico, la amenaza está afuera. En cambio, en la fobia, me voy, me fui de ese lugar y se me fue todo. El ataque de pánico es como, no sé qué hacer, sáquenme toda esta sensación que tengo acá adentro porque no la puedo manejar. Esa es la diferencia entre una y otra. Lo que pasa es que las dos cosas son bastante parecidas en cuanto a características y miedos, pero la realidad es que el fóbico lo que sabe que se puede retirar del lugar, que puede evitar, si por ejemplo tiene miedo a las arañas, no se va a ir a la selva amazónica, por ejemplo, ¿sí? Vamos a rebobinar un poquitito acá, que estábamos. Tuve ataques de pánico hace unos años, pero bueno, y que conseguiste ayuda, Estela, me parece genial y lo debes haber superado entonces. Yo le tengo fobia a las mariposas, debe ser, mucha gente también, sí. Hay que siempre, Gloria, y a todos les digo esto, tenemos que descubrir cuál es el disparador, ¿sí? Habría que asociar por qué las mariposas, desde cuándo, qué es lo que pasó. Tengo miedo a vacunarme y a la muerte. Helen, no sé cómo se pronuncia, perdón. ¿Hablas de vacunarte ahora o de vacunarte en general o de las jeringas y las inyecciones? Estela Cores dice, es increíble, sí, la verdad que la mente humana tiene sus recursos a veces para subsistir. Mari Casco dice, yo tengo fobia desde que falleció mi esposo. Era de cerrar la puerta del dormitorio y estoy saliendo de a poco. Miro siempre a Claudia, me parece genial. Mari, yo tengo fobia desde que falleció mi esposo. Habría que ver también
cómo lo has tomado. Yo no sé si eso es una fobia, no sé hace cuánto, Mari, falleció tu esposo, pero a veces en el proceso del duelo puede entrar este tipo de... Yo no sé si sería fobia, habría que ver si es fobia lo que tenés, ¿eh? Si no es otro tipo de miedo muy común cuando fallece nuestra pareja o quienes para nosotros representan nuestra protección, ¿no? Que pueden ser nuestros papás. Y a veces me da pánico, ahora me da más seguido, dice, es horrible. Ángel, que me habías dicho, que le tenías miedo de vacunarte. El miedo nunca, nunca es buena compañía. El miedo, alguna vez me voy a explayar un poquito más con esto, pero el miedo, en realidad, lo mejor que podemos hacer con el miedo es enfrentarlo. No digo con eso que te vayas a vacunar, sino a por qué le tenés miedo. O sea, no sé si ya digo, las jeringas a vacunarse o en la actualidad que mucha gente está con esto de si me vacuno o no me vacuno. No sé si es por hoy puntual o porque siempre te dio miedo vacunarte o te dio miedo que te pincharan y de morirte. También habría que ver por qué el miedo a morirse, ¿no? Nos enseñan a vivir y no aceptar la muerte, que en realidad es un proceso de la vida. No venimos para ser eternos. Está bien, cuando uno muere fuera... Bueno, es un tema muy largo que no me quiero ir por ahí. Porque aún el que se va muy pronto de esta vida es porque poco tenía que aprender, le quedaba muy poco. Normalmente gente muy ascendida, la que vive corto tiempo. Hace varios años, dice Vicky, hace varios años que lo sufro, hice terapia, pero no logro encontrar el origen. Lo manejo porque estoy muy informada, pero la verdad no viví una vida plena, ¿no? Me imagino. Si tenés y no lo encuentran cuál es el origen, Vicky, bueno, cambia de profesional. Alguno lo va a encontrar. Hay veces que, bueno, también hay que ver los profesionales que tanto saben del tema. No te olvides que por ahí los ataques de pánico son, si bien hace rato que están, es algo medio nuevo de las últimas 2 décadas y ahora se agudizó. Y aún hoy hay muchos profesionales que no saben demasiado en detalle, ¿no? Como a ver por dónde buscar. Pero bueno, por ahí sí hay muchos y no encontraste el terapeuta que te hace indagar por acá, por allá, por allá, por allá, hasta encontrarlo, ¿no? Eva dice, Claudio, que es el kefir de agua, me lo recomendaron por la hipertensión, lo cual las sales minerales me siento débil, cualquier consejo me sirve, gracias, yo pensé que era ataques de pánico. No entendí. Claudio, ¿qué es el kefir de agua? Me lo recomendaron por la hipertensión, a lo cual las sales y minerales me siento débil, cualquier consejo me sirve, gracias, yo pensé que era ataque de pánico. Lo que pasa es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por ahí sí te sirve todo eso, el kefir lo he escuchado nombrar, nunca lo probé, no sé. Pero los ataques de pánico tienen sus particularidades. O sea, el ataque de pánico y la fobia, más allá de lo que puedas tomar adicional que te pueda servir, es para terapia. Nadie nace con ataques de pánico y nadie nace con fobias. Hay que ver desde cuándo aparecen y por qué. ¿Tienen las mismas características? Sí, algunas similares tienen, pero los disparadores siempre son emocionales. Mari dice, 3 años no quería dejar abierta la puerta para que no entre en el dormitorio. Creo yo. Ahora ya lo superé. Hago yoga. No entendí. Mari es la que me dijiste de tu marido. Ok. 3 años no quería dejar abierta la puerta para que no entre en el dormitorio. Bueno, si no te estoy entendiendo mal, ¿para qué no entre en el dormitorio quién? ¿Tu marido que ya había fallecido? A veces son miedos que quedan dando vuelta cuando fallece alguien. Por eso te decía que estaba más asociado por ahí al duelo, ¿sí? A tu parte de duelo, esto de lo que supone que te pasaba después que falleció él, pero que se supera. Bueno, mejor si lo superaste, por lo que me estás diciendo acá, lo superaste. Pero bueno, volviendo a esto, la fobia es exceso. Es incómodo, sí, porque te limita. O sea, la chica que vino a hacer la nota la vez pasada, la hija le tenía de verdad fobia, terror a los perros. Y encima vivía en un barrio, en una casa en un barrio,
que había muchísimos perros. Entonces era hasta volverse a la casa, hacerle bupa, un montón de cosas, porque realmente ir a casa de amigos que si tenían perros, no podía, ella no estaba tranquila, aunque encerraran al perro. Porque cuando hay fobia, yo siempre le digo, y esto se lo digo también a mis alumnos, cuando hay fobias, le digo, si se les presenta a un paciente con fobia, no traten de decirle, por ejemplo, que te digan, le tengo fobia a las arañas y ustedes salgan con, pero una arañita, esa sí es chiquita, vos sos más grande, ¿cómo le puedes tener miedo? O sea, no se puede razonar en un principio con una persona que tiene fobia. Porque la persona que tiene fobia está sufriendo mucho frente a lo que le genera miedo. De verdad le están pasando muchas cosas y lo que menos necesita es que alguien se le ponga delante a decirle lo ridículo de tener miedo a algo más chiquito. Porque la realidad es que es un miedo irracional. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a bajar ese índice de miedo tan alto, ¿sí? Y eso se trabaja con ciertas flores, que yo ahora se las voy a decir, acá hice un listado de las flores que se puede dar, tanto en ataques de pánico como en fobias, porque es más o menos el disparador de miedo el mismo en cuanto a nivel grande de miedo. Uno cuando logra bajar ese miedo a un miedo más o menos racional, ahí empezamos a ver el origen. Ahí empezamos a ver desde cuándo fue, cuál fue el disparador y encontrarlo. Cuando se encuentra un alto porcentaje, casi el 90% o un poco más, se resuelve la fobia. Hay algunas, como las que le dije recién, cuesta mucho, obviamente no es la más normal. Hay un caso que se exponía en un libro que leí de un chiquito que tenía fobia a los puentes. A los puentes, no podía pasar por un puente, ni por arriba ni por abajo. El tema era por cuándo le había agarrado ese disparador. Cuando los padres se divorciaron. Los puentes unen. Los padres se habían separado. Son asociaciones que hace la mente. O sea, no las elegimos. Ni la propia persona que tiene la fobia no la eligió. Le salió esa. Le salió la que ¿sí? A veces, por ejemplo, fobia a las serpientes tiene mucho que ver, pero no quiere decir que sea el único disparador. El tener una mamá asfixiante, no poder decírselo, entonces le tenemos miedo a las serpientes. También a veces las serpientes tiene que ver con la violación. Pero bueno, acá no vamos a empezar a buscar los significados porque cada persona es distinta. Me pasaron un montón de gente de 3 años no quería dejarla. Esto ya me lo habías dicho. Eva dice, se me aflojaron las piernas, no podía caminar. Eva, ¿me habías hablado antes? Porque me largo, no. Bueno, no sé, me dijiste esto descolgadamente y no sé de qué se trata. Se me aflojaron las piernas, no podía caminar. Sí, muchas veces pasa, cuando estás con una fobia, con un ataque de pánico, llegas a que tu cuerpo no lo puedes controlar. Pero ahora vamos a dar unos tips que les pueden ayudar. No todo el mundo, cada uno lo vive diferente. Diego dice, te comento, mi padre tenía fobia al paño de las mesas de billar y un día me comentó que se desnudó y se puso a refregarse con el paño de la misma, esto pasó hace 50 años y de ahí se sacó esa fobia. Bueno, dentro de lo que tu padre por ahí no sabía y buscó esa forma para sacarse la fobia, está bien. A ver, vos me decís el paño de las mesas de billar y a mí te juro que me sonó en ese momento, ¿vieron la piel del durazno? Que también da como cosita, que la gente dice, ay, no me da cosas escuchar esto o pasar la mano por a mí no me pasa esto, ¿no? Pero hay gente que te dice eso. Y cuando dijiste paño de las mesas de billar, me sonó a eso también, ¿no? A eso que genera el paño de billar.
¿no? Es como una felpina. Habría que ver por qué a tu papá le tenía fobia a esos paños, pero él encontró ese método para superarlo. Genial. Porque es un poco también, más allá de encontrar o no cuál es el disparador, Diego, es un poco la persona que o se encierra en el miedo, y esto depende de la personalidad de cada uno, ¿no? O un día decís, basta, estoy harto de este problema. Y lo enfrentás como te sale. Tu papá seguramente se le ocurrió enfrentarlo de esa manera y me parece bárbaro, si le dio resultado. O sea, es bueno, a ver, que es uno de los tips también que yo les voy a dar ahora, ¿no? Bueno, ya está, ya. ¿Cuántas veces me vas a venir a molestar? Fobia o ataque de pánico. Entonces tu papá se habrá cansado de esta situación y se le habrá ocurrido esto. Y evidentemente le resultó, ¿no? Tengo miedo a la vacuna del COVID, por eso no me vacuno, gracias. Mira, Helen, el tema de las vacunas, no quiero entrar en ese tema. Yo particularmente, por ahora, no me terminan de cerrar del todo, pero respeto a la gente que se quiere vacunar. Hay gente que le da mucha seguridad vacunarse, a otras que como vos les genera incertidumbre vacunarse. Espera, si nadie te va a obligar. Si no necesitas, mientras vos mantengas tu sistema inmunológico bien y no lo necesitas en tu persona, listo. Uno siempre tiene derecho a elegir, por lo menos todavía tenemos derecho a elegir. No quiero entrar en esos temas. Pero quédate tranquila, no tenés que vacunarte, no es obligación. Silvia dice, ¿cómo manejo la angustia? Bueno, es muy amplio el tema, Silvia, de la angustia. Hay que ver, no es cómo manejarla solamente, sino qué te la dispara. Al saber qué te la dispara y vos ser dueña del manejo de todas tus emociones, no solo eso, cuando aprendés a manejarlo, cuando entendés cuál es el disparador, no solo de la angustia, de cualquiera de las emociones, es donde vos podés empezar a manejar las emociones, no que las emociones te manejen a vos. Vacunate tranquila, yo también lo temía, pero lo afronté. Dice Vicky. Con miedo, no hay que ir ni a una operación, con miedo a ningún lado. A ningún lado. Cada uno decide, las decisiones que tomamos en la vida, no solo con la vacuna, con lo que sea, son enteramente personales. A mí a veces me dicen, ¿qué te parece? ¿Voy y me vacuno? No. A mí puede venir el mundo entero a decirme algo que si yo opino que es diferente, yo me cuido. Yo me cuido de una forma. Los demás se cuidan de otra. Cada uno sabe qué hacer con su cuerpo, con su persona. Hay gente que me ha dicho, no, porque mi papá me dijo, entonces me vacuno, porque mis hijos me dijeron, entonces yo me vacuno. No, 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 no. Es como, a veces como en las adicciones, ¿no? A veces los adictos te dicen, la familia le dice, no, pero déjalo, es por, supongamos el alcohol. Deja el alcohol por tus hijos, no los querés. No, no, no pongamos a nada de afuera. No pongamos nada de afuera. La persona tiene que decidir cuidarse, sanarse, cuidar su sistema inmunológico por decisión propia, sin miedos, sin miedo. Si hay miedo, si hay duda, espera, no pasa nada, no es algo urgente que tenés que decidir ya. O sea, cada uno, porque vas a encontrar también gente que te dice, no, lo peor que me puede pasar, mi papá se vacunó y se murió, otro te dice, otro se enfermó, otro te dice, no, fue estupendo, no tuve ninguna consecuencia. O sea, no hay una regla todavía muy clara con este tema. Por eso hay gente que quiere vacunarse y otros que no. Es una decisión totalmente personal. A mí cuando me dicen, ¿te parece que me vacuné? Si me preguntás qué beso yo, sí. ¿Qué hace cada uno? Yo respeto que se quiere vacunar, pero es una decisión muy particular. Julieta dice, teniendo fobia a las abejas, avispas y abejorros, ¿también te podés descomponer del miedo? Obvio, obvio, pero evidentemente le tenés muchas cosas a las abejas, avispas y abejorros que son de la misma clase, ¿no? Ojo con las abejas hay que amarlas. Donde se extinguen las abejas, chao humanidad. Las abejas no te van a atacar, no te van a picar. Sí, bueno, pero lo tuyo es fóbico, así que no vamos a hablar de lo, porque habría que ver por qué.
¿no? Le tenés tanto fobia a las abejas, avispas y abejorros. Pero sí te puedes descomponer de miedo, claro. La fobia te puede hacer descomponer de miedo. Es lo que decía recién, te puede agarrar taquicardia, te falta el aire, depende de la situación. Una cosa es que vos estés en un lugar al aire libre y se te aparezca una abeja y salgas corriendo, a que estés en un lugar que hay panales de abeja, tus miedos van a ser más grandes, ¿sí? Pero el tema es superarlo o encontrar en realidad cuál fue el disparador de por qué te da tanto miedo a las abejas y demás. Son y 46, por Dios, yo me pongo a hablar y se me va el tiempo, pero esperen que les quiero decir muchas cosas. Acá, tips. Primero y principal, les voy a dar un par de tips a ver si les va. Un tips cuando les está por agarrar o ya les agarró este ataque de pánico en donde me falta el aire. Y si no, en realidad no falta el aire. Tengan presente que nadie se muere de un ataque de pánico, salvo que sí hubiera una patología en uno, una patología cardíaca o algo. Si uno no tiene nada de eso, nunca te vas a morir de un ataque de pánico. Solo que llega un momento, a lo sumo, y es raro que dure tanto, pero vamos a suponer que hasta una hora puede llegar a durar, no dura generalmente tanto, el mismo cuerpo se empieza a autorregular. Lo que pasa es que cada minuto a la persona que le agarra el ataque de pánico es como una hora. Entonces quiere salir rápido de esto. Entonces hiperventilarse es una de las técnicas. ¿Qué es qué es hiperventilarse? Esa respiración tipo jadeo, esa respiración que normalmente hacen las parturientas cuando van a parir. Esta respiración, ¿sí? Hace que bajemos los niveles de ansiedad. Si es necesario, agarran una bolsa y hacen esa misma respiración en su espacio. Ese espacio de ustedes. Y se autoventilan con su propio aire. Ustedes no sé si vieron la película, ¿cómo se llamaba? La Guerra de los Mundos, de Dakota Fanning y Tom Cruise. Bueno, Dakota Fanning, que era chiquitita ahí, ella en una escena de la película, que ante el terror que se estaba viviendo en esa película, ella le agarra un ataque de pánico y el hermano que sabía cómo controlarla, también es como que se da vuelta, la encara y le dice, le hace poner las manos así y le dice, este es tu espacio, mírame. O sea, cuando ustedes les agarre estas cosas y por ahí estén solos, esto de hiperventilarse les va a servir muchísimo para salir de esto. Otra cosa, desafiar o ridiculizar, pero esto lo pueden hacer cuando empiezan a sentir que les va a agarrar, no cuando ya están en pleno ataque de pánico, sino cuando tienen esas sensaciones de, ay, estoy ansioso, ay, que no me agarre, porque todavía no les agarró, porque ustedes después se acostumbran a identificar el síntoma antes que venga. Entonces, cuando ese síntoma les está por venir, traten de enfrentarlo. Es un poco lo que decía este chico, no me acuerdo cómo se llamaba, del papá, Diego. Traten de enfrentarlo, porque llega un momento que les va a cansar. Entonces, bueno, acá estás otra vez. Ok, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a ahogar? ¿Me vas a dar taquicardia? A ver, ¿qué más? Ridiculicen esa sensación. Si pueden, obvio. Son todos tips que yo les digo, si pueden hacerlo. Cuanto más le bajen el nivel que le están dando de miedo y lo ridiculicen, ¿qué más me vas a hacer? A ver. Si quieren, pónganle un nombre ridículo a esa sensación. Ahí vino el pirulín. Ahí vino el tonto qué, ¿no? Ridiculicen esa situación. Van a ver que de a poco es totalmente efectivo, porque la mente nuestra escucha lo que decimos y actúa como tal. Mediten, duerman bien, duerman las horas que debe ser y en los horarios que tiene que ser. La meditación ayuda. Rezar, la gente que es religiosa también ayuda. Mantras, qué tipo de música escuchan, escribir. No miren noticieros, no consuman emocionalmente, no consuman ni físicamente lo que les produzca mucha ansiedad. Café, té, mate, noticieros,
malas noticias, gente negativa. Dejen de ver cuántos se murieron de una cosa y de la otra. Ahora de golpe todo el mundo se muere de COVID y parece que no se muere más nadie de otras cosas, ni de cáncer, ni de accidentes. Son todos. Dejen de mirar noticieros, que todo lo que disparan es miedo, 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 miedo. Las personas que tienen ataques de pánico no miren noticieros. ¿Qué más que no les estoy diciendo? Bueno, otra cosa, sí, lecturas que les sirvan, libros que les sirvan, libros de autoayuda, videos de autoayuda, videos motivacionales. Yo prefiero que estén frente a YouTube mirando todo ese tipo de videos y no se llenen la cabeza de todas las noticias drásticas o las redes sociales que también las republican, ¿no? Todas las cosas drásticas que pasan. Y el que está con ataques de pánico cada vez quiere salir menos, cada vez quiere escuchar menos. A ver, esperen que se me pasaron acá un montón. Pero Andrea dice, pero no es siempre y solo es ahogo. Yo me descompongo, mareo, ganas de vomitar, frío y calor. Bueno, sí, sí, por eso les decía Andrea, los síntomas, si bien hay algunos que son bastante generales, son bastante comunes a todos, hay algunos que tienen más particularidades. Si por ejemplo, vos me decís, me descompongo, vomito y yo, bueno, es que por ahí tu punto débil en tu organismo es el estómago, como hay otros que les la cabeza y entonces se les estalla de dolor. Más allá de los síntomas comunes que tiene el ataque de pánico, por ahí vos tenés partes débiles en donde te ataca más. ¿Qué dice Paco? El curalo, todo se halla en nosotros. ¿Cómo aprender a que actúe en nosotros? Yo digo, ¿no? Antes no existían los médicos ni nada, los indígenas sanaban de la naturaleza, estaban más en contacto con la naturaleza, se hablaba más, se comunicaba más. A veces yo cuando lo digo parezco una fanática, ¿no? De la naturaleza, pero la realidad es que el ser humano se ha alejado tanto y ha dejado entrar tanto la tecnología. ¿Qué es lo que dije? Creo que en algún programa, bueno, lo digo siempre, ¿no? La gente dejó de mirar el cielo, las estrellas, dejó de mirar los árboles, dejó de escuchar los pájaros, dejó de ir a lugares abiertos, dejó de andar descalzo en el pasto. Nos desconectamos tanto de la naturaleza y nos conectamos tanto con la tecnología, con los noticieros, con la cosa negativa, con los miedos, con el encierro. Siempre tenemos la posibilidad de ver las cosas desde un lugar o desde el otro. Depende cómo nos pongamos nosotros. O sea, hay gente que te dice, qué bueno esto de estar encerrado, o sea, así yo no me contagio. Y está otro que te dice, estoy harto de estar encerrado, yo me quiero ir afuera. No a contagiarme, quiero irme afuera. El encierro no me va. No aguanto más. ¿Qué es no aguanto más? Tampoco sobredimensionemos. ¿Qué es no aguanto más? ¿Realmente no aguantás más si estás en el límite? ¿O es que no encontrás qué hacer adentro de tu casa? Si a veces hay que quedarse adentro, hay que quedarse adentro. Busquemos la manera. Porque siempre uno aguanta más. ¿Que nos cansa la situación a todos? Y sí, pero busquémosle, acá sí, a ponerle onda. Porque lo mismo que para una persona es el resguardo quedarse adentro, para otros no. Para algunos, salir de su casa es la muerte. Para otros, quedarse encerrado es la muerte. Fíjense que las dos están haciendo dos miradas extremistas. Ninguna sirve. Andrea dice, sí, por eso la respiración no me sirve. ¿Por qué? Ah, porque te descompones. Bueno, no importa, yo di varios tips, podés utilizar otros. La respiración generalmente funciona cuando la persona siente que se ahoga. Lo que pasa es que estos tips son ideales cuando estás sintiendo que te va a agarrar. Lo ideal es hacerlo antes, porque en plena crisis es como que no podés pensar. No, te apurás y querés hacer todo y no te sale. Mirta dice, a mí me falta el aire, me siento morir y cuando me pongo a llorar me va pasando. Bueno, porque hay una congestión también. Acá en el medio es donde tenemos las emociones. O sea, acá tenemos un montón de cosas, pero acá en el medio es donde están las emociones. Por eso cuando alguien sufre, te hace, no te lo puedo creer.
No, se agarra acá, porque acá están las emociones, la angustia. Cuando a la gente le duele el pecho, esa presión en el pecho, es algo, el llanto, lo tengo acá. Estoy con una emoción trabada acá que no la puedo sacar. Y parece que poniéndonos la mano es como hacerle un mimo a donde está la emoción, pero no la estoy largando. Entonces vos decís, me falta el aire, me siento morir, y cuando me pongo a llorar, porque descongestionás, claro, te ahogás en la angustia, cuando descongestionás, empezás a respirar. Vieron que uno a veces se ahoga cuando pasan estas cosas, porque bueno. A ver, ¿qué cosa me quiere decir? Este sábado arrancamos con las esencias de Bush. Ya hay un grupo formado para el que quiere entrar en el mundo de las flores. Es genial, las esencias de Bush son geniales. Esencias, les tenía que decir que esencias van para los ataques de pánico. Rose Rose, Cherry, Rose Rose es para lo que me paraliza. Cherry es para el descontrol. Estos son dentro de Bach. Sweet Chestnut es cuando me desespero y no sé qué hacer, no le encuentro la salida. Oregon Grab es para la paranoia y para el pesimismo, es de California, lo mismo que Red Clover. Red Clover, que es el trébol rojo, también sirve para cuando estamos muy paranoicos, que empezamos a ver que todo el mundo se muere. A mí me agarra un ataque de pánico, que todo el mundo se está muriendo de COVID. Cuando nos agarra esa histeria colectiva, que roza mucho la paranoia, y que estamos en una situación como de desborde, Red Clover. Y Grey Spider, Flower de Bush también, es el miedo aterrante, el miedo en que no puedo ya ni pensar. Bueno, no me quiero olvidar de decir, domingo que viene, Día del Padre. Entonces vamos a leer algo que, aunque no tiene nada que ver con los ataques de pánico, tiene que ver con esto del Día del Padre. A ver qué escribieron por ahí, me falta ver. Paco dice, leí algo sobre los chakras, son fuente de salud, sí señor. Paco, son flores. Es perfecto, es así. Bueno, vamos para el Día del Padre. El domingo se festeja el Día del Padre. Para muchos es un día triste porque sus papis ya no están. Para otros es un día que mejor ignorarlo porque su padre es un alcohólico, ahogando quién sabe qué penas de su niñez, ¿no? O se fue y los abandonó para estar con otra mujer. Para otros simplemente no existe aunque vivan bajo el mismo techo, por el simple hecho de llevarse mal. Un padre es aquel que muchas veces se equivoca como nosotros nos equivocamos como hijos, y que lo vamos a hacer también cuando seamos padres. Para quien ya no los tienen, y esta fecha les pone triste, deben pensar que ahí, donde estén sus papis, les estarán viendo y esperando que los recuerden con una sonrisa, evocando ese día, las mejores anécdotas que han tenido con él, y riendo y llorando, pero de alegría, de emoción. Para quienes se dieron cuenta de cómo es la jugada de la vida, pues a festejar ese día. Y nunca olvidar que los papis, buenos o malos, despreciables o adorables, son seres humanos con una historia detrás que marcó sus vidas para darles lo mejor de ellos a ustedes. Aunque a veces lo mejor de ellos no sea lo mejor para ustedes. Honrémoslo ese día. Son todos tan diferentes. Yo veo a mi papá y veo a mi marido, papá de mis hijas, y cada uno tiene sus particularidades, pero ambos son tan diferentes, pero todos vuelcan el amor que los hijos necesitan. A esos papis guardabosques que se enojan e investigan cada detalle del chico que ronda a su hija. O a los papis que se hacen los tontos cuando ven a su hija enamorada. O cuando ven a su hijo que no sabe cómo encarar a una chica. A esos papis que se hacen los duros, pero son todo corazón. O los que salen a trabajar para que a sus hijos no les falte nada, aunque eso signifique estar horas afuera y solo verlos un ratito por la noche. A todos ellos, disfrútenlo, compartan con ellos, perdónenlo, ámenlo. A todos ellos, feliz Día del Padre. Beso a todos los papás, a mi papá, que lo voy a ver el domingo por supuesto, a mi marido. Disfruten ese día, por favor. Nos vemos el jueves, como siempre, a las 18 horas. Los dejo ahora con los chicos de Ciencia de Vida.
entrego el programa en tiempo y forma. Nos vemos el jueves.